Un padre es el que procrea, protege y provisiona. Y esas tres pelas tenemos en el Señor. El Padre nos procreó, nos engendra, nos protege, porque aquí el apóstol Juan está haciendo referencia a que estos nacidos han recibido por medio de la fe en Jesucristo la victoria que vence al mundo. La enseñanza del día de hoy yo le he puesto por nombre el Padre, ¿verdad? Yo creo que es importante y quisiera que pudiéramos leer lo que dice Romanos 12:2. La carta a los Romanos 12:2 es una instrucción del apóstol Pablo a que no nos conformemos. Él dice aquí claramente que no nos conformemos a este siglo. Él no estaba haciendo o no estaba dando esa instrucción para solo ese tiempo. Es decir, este siglo del que él hace mención en ningún momento se refería solo al siglo en el que él estaba. Es decir, no tenía temporalidad en realidad, sino al siglo en el que nos encontremos. Entonces, por eso esto está vigente también para nosotros. Dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, de parte del apóstol Pablo podemos encontrar acá una instrucción que es relevante. Di conmigo: relevante. Y la relevancia consiste en no hacerse. Conforméis está haciendo referencia a formar parte, ¿verdad? Como agarrar la forma, hacerse al siglo en el que estamos. Él dice: no tomes la forma de este siglo, sino por el contrario, renuévate. Y renovarse está haciendo referencia a una inteligencia, a la inteligencia de Dios, en otras palabras, porque sabemos que el entendimiento es una facultad de la inteligencia, de la mente, ¿verdad? Nadie tiene un entendimiento sobre algo sin que la inteligencia esté funcionando para darles entendimiento. Entonces, en otras palabras, él está diciendo que no nos hiciéramos al entendimiento de alguna manera de este siglo, sino por el contrario nos renovemos. Esta renovación habla de una acción instructiva del apóstol Pablo. Hay una renovación que Dios produce, ¿verdad? Hay dos tipos de renovación. Cuando la escritura habla de renovación, en algún momento hace referencia a una renovación que se le conoce como la anakainosis, que ana siempre en el griego va a referirse arriba, ¿verdad? Y kainosis a una naturaleza. Es decir, la escritura en algún momento habla de una renovación de una naturaleza de arriba. Pero esta renovación es una instrucción que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia. En otras palabras, esta renovación involucra también una acción de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, aquí ya no está hablando de una anakainosis, sino de un ananeo, ¿verdad? Siempre de arriba, pero con una implicación de la persona que está escuchando esta instrucción. Porque ya el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Entonces la iglesia ya ha experimentado una renovación de arriba para que entonces ahora se disponga a ser renovada. Es decir, que tenga una acción de renovación. ¿Y por qué les digo todo este tipo de cosas? Porque el apóstol Pablo está invitando a que los hijos de Dios que han recibido una renovación de arriba, de lo celestial por medio del Espíritu Santo, que cambia la naturaleza, entonces puedan intencionalmente disponerse a tomar actitud de renovación permanente en el entendimiento de Dios, de tal manera que entonces no se amolde o conforme al siglo que nos instruye de alguna manera. Y les pongo yo un ejemplo.
En el tiempo, todos escuchamos cuando o hemos leído que existió una época donde los judíos murieron a manos de los alemanes, ¿verdad? De los nazis. Nazis por nacionalsocialismo, era un partido político, ¿verdad? Entonces, para que los alemanes todos dijeran está bien matar judíos, les adoctrinaban de distintas formas. Una de ellas era el teatro, ¿verdad? Entonces venían los alemanes y hacían teatro, y lo hemos visto, tal vez si vemos películas como El niño en pijamas, no sé si lo han visto. Hay momentos donde se grafican, no sé si es específicamente en esa, donde se reunían y habían obras teatrales donde estaban viendo cómo mataban judíos, y estaban todos y aplaudían. Entonces se había creado una forma de enseñanza, ¿verdad? De tal manera que todos se conformaran a ese siglo. Es más, no sé si ustedes saben, estos son solamente datos como para que ustedes los tengan presentes. Asesinar a un judío era legal. Entonces eso también nos tiene que hacer ver que por más que se promuevan algunas cosas de manera legal, porque lleguen a ser legales no quiere decir que estén bien, como por ejemplo matar a los judíos, ¿verdad? Entonces, a diferencia de ese tiempo, hoy nosotros no somos enseñados así, pero somos enseñados a través del TikTok, del Facebook, de Instagram, de Twitter, de YouTube, de diferentes redes, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos esto, porque todo esto lo que genera, digan conmigo, es una impronta. La impronta es, de alguna manera, para decirlo fácil, un aprendizaje adquirido. Entonces, para el alemán, en ese tiempo, ver matar a un judío era parte de su educación, de su formación, de su aprendizaje, de su impronta, ¿verdad? Entonces, también en este tiempo se vivían situaciones que trataban de persuadir a los judíos, a los griegos, a la iglesia de Roma, de alguna manera, a los romanos, a los de Éfeso, a diferentes iglesias, a abandonar y alejarse de la buena voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo les está dando una instrucción. Ustedes que han recibido la renovación del Espíritu Santo, que les ha dado una nueva vida, un nuevo corazón y una nueva naturaleza, dispónganse a ser renovados en el entendimiento permanente, para que entonces comprueben cuál es esa voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, en ese tiempo también habían ciertas situaciones que trataban de alejar al creyente, al Hijo de Dios, de la voluntad de Dios. Y hoy también no es la excepción. Entonces, por eso esto es aplicable. Y ustedes dirán, ay, bueno, ¿y por qué en el Día del Padre nos está diciendo tanta mala noticia? ¿Verdad? Y es que es en realidad que la figura del padre y del hombre por lo menos tiene 50 años como mínimo de ser bombardeada y deteriorada a través de distintas formas: televisión, en su momento radio, hoy redes. Tanto que ha llegado el punto en algunas esferas de la sociedad que ver a un hombre es casi que una mala palabra, ¿verdad? Y el hecho de ser padre es que ya está ejerciendo el patriarcado, el machismo, ¿verdad? Porque eso es una impronta que hemos recibido. Lo que podemos decir es que hay hombres buenos como hay hombres malos, como también hay mujeres buenas y hay mujeres malas. Hay padres buenos como padres malos, como madres buenas y como madres malas. A mí en lo personal me ha tocado en este último tiempo ver muchos padres con sus bebés chiquitos, y no me he tomado el tiempo honestamente de preguntarle, mire, ¿y su esposa dónde está? Pero he visto que el padre está realizando la labor de la madre. Lo que sí es una realidad es que tanto el padre no puede hacer la labor de la madre como la madre no va a poder hacer nunca la labor del padre, porque cada uno, según el diseño de Dios, tiene una función en diseño de Dios.
Entonces es importante que nosotros nos dispongamos como iglesia de Cristo, que hemos recibido la renovación de arriba por medio del Espíritu Santo, generando en nosotros una nueva vida y una nueva naturaleza en una renovación intencional de la impronta de nuestro entendimiento, para que entonces conozcamos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para su pueblo, para su familia, para sus hijos, ¿verdad? Y por eso es que entonces nosotros, de alguna manera que hemos recibido de su Espíritu Santo, es importante que dispongamos nuestros corazones a ser renovados en el entendimiento, en la buena voluntad de Dios. Amén. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ver lo que dice el libro de Génesis 2:7, solamente como una referencia. Dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, esta figura es importante porque en la escritura la tierra tiene una referencia a trabajo y a productividad, ¿verdad? Más adelante en este mismo libro de Génesis vemos cómo Dios, después de bendecirlos, hacerlos prósperos internamente o hacerlos perfectos en su corazón, les dice, en otras palabras, ahora sean productivos. De ahí que el hombre tenga la necesidad de ser productivo. Ustedes van a ver que la mayoría de hombres lo que quieren es sentirse útiles. Y una forma en la que al hombre lo puedes menospreciar de una manera muy profunda, casi como un insulto, es diciéndole que es un inútil o que no sirve para nada, y eso tú no, y que aquí, ¿verdad? Por supuesto, eso va en el hombre que recibe esas palabras, va a trabajar su corazón y todo, y seguramente, porque si es un hombre que ama al Señor, le va a ayudar a bien, pero no es lo que Dios busca dentro del diseño que pase, ¿verdad? Y como un dato importante, yo no sé si ustedes sabían, pero en la tierra están todos los elementos de la tabla periódica. Y ustedes no sé si sabían que nosotros dentro de nuestro cuerpo contenemos todos los elementos de la tabla periódica. Es decir, esto cobra fuerza con esto que les estoy diciendo, para que nos demos cuenta que esto no es un invento, una mitología, un buen cuento que alguien se echó ahí, ¿verdad? Que Moisés estaba inspirado y no, esto es una narración bíblica de cómo el Señor realizó su voluntad a través de lo que creó, ¿verdad? Entonces esto es importante que lo tomemos en cuenta, porque de alguna manera esto también nos hace saber cuál es parte de la necesidad de un hombre, ¿verdad? Un hombre quiere sentirse útil para su familia, un hombre quiere sentirse productivo en su entorno, ¿verdad? Y quizá esto también pueda servir como un llamado, como hoy estamos hablando del padre, en su momento hablamos de la madre, como un llamado al diseño de parte de Dios también a las esposas, ¿verdad? En donde de alguna manera se les invita y se les exhorta a no menospreciar la naturaleza de alguna manera del hombre, como hemos sido enseñados por lo menos en los últimos 50 años, ¿verdad? Porque en realidad Dios crea un diseño no para generar contienda, ni división, ni rivalidad, sino una colaboración para el propósito de Dios. El Señor no le dio a Adán, a Eva, porque Adán estuviera vacío, solo. Es más, Dios crea a Eva y es Dios quien le presenta a Adán a Eva. Es decir, la mente de Adán en ese momento no estaba en función de me siento vacío, estoy solo, sino por el contrario era un hombre, por lo que dice la escritura, que los bendijo pleno, próspero, perfecto. Y por eso, ¿qué hacía ese hombre?
trabajar o administrar ¿qué? El Edén de Dios. El Edén, una figura de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Y a ese hombre es quien Dios le presenta una mujer que sumara en la tarea de Adán. Es decir, estos datos son importantes. Y les voy a decir tal vez una frase que nunca he dicho, pero de pronto pueda servir en cuanto al crecimiento en la plenitud, tanto del hombre y de la mujer. Y es que hay una frase que al menos a mí me ha transformado siempre mucho. Y es que dice así: yo no te necesito, pero te prefiero. Se los vuelvo a repetir: yo no te necesito, pero te prefiero. Es decir, no es por una necesidad que Adán buscó a Eva. Básicamente fue a la final una presentación de Dios donde Adán de alguna manera prefirió a Eva, pero no por soledad, no por vacío, sino en su plenitud para sumar en la tarea, ¿verdad? Entonces estos datos es importante que los tomemos en cuenta. Entonces yo quiero que ahora vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a regresar al versículo 1. En otras versiones, en lugar de decir mirad, dice claramente mira, ¿verdad? Y aquí quisiera que pudiéramos desglosar algunas de las palabras que están en este versículo. Y quisiera que pudiéramos darnos cuenta que habla de que nos ha dado o nos llamó. Quiero que veamos lo que significa en el griego esta palabra que dice seamos llamados. Habla de un llamamiento. Nos llamó. Dice que viene del griego kaleo. Y esto significa que entonces nos invitó a recibir el nombre de. Es decir, esto es importante porque la Escritura dice que nos llamó a recibir, nos invitó a recibir el nombre de hijos de Dios. Es decir, es un nombre que nosotros no recibimos por nosotros mismos, sino en nombre de quien es el Hijo. En otras palabras, si nosotros recordamos, Jesús cuando está en esta tierra recibe la aprobación pública de Dios, donde Dios hace saber que Jesús de alguna manera era el Hijo en el que Él se contentaba. Entonces, en el Hijo de Dios, Jesús, Dios recibe contentamiento, recibe placer. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está enseñando de alguna manera que Dios a nosotros nos invitó a tener el nombre de hijos o a recibir el nombre de hijos por medio de quien Él amó. ¿Y a quién amó Dios? A su Hijo, en quien Él tiene contentamiento. Es decir, Dios no esperaba solamente tener contentamiento en Jesús, sino que por medio de Jesús hubieran más hijos. Y por eso nos invitó a ser hijos de Dios. ¿Sí me estoy explicando en esto? Es decir, la invitación de participar del llamado de ser hijos de Dios y a recibir el nombre de hijos de Dios es como por la voluntad del amor de Dios, para que nosotros podamos también recibir en aquel en quien Dios se contenta el amor de Dios, a través de ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces vamos a darnos cuenta que claramente aquí el apóstol Juan dice también que a estos que Dios invitó a recibir el nombre de hijos, el mundo no los conoce porque no lo conocieron a Él. La palabra conocer aquí viene del griego ginosko. Ginosko viene de conocer, y conocer significa
o traducido ya al español hace referencia a conocer especialmente a través de una experiencia personal o un conocimiento de primera mano. Es decir, que nosotros fuimos invitados a recibir el nombre de hijos por el amor de Dios, que se manifestó por medio de Jesús. En Jesús el Señor tiene contentamiento, tiene alegría, tiene felicidad. Pero es por el amor de Dios que nosotros somos invitados a ser hijos, a esta experiencia de primera mano en conocer también a Dios. Es decir, si nosotros no tenemos al Espíritu de Jesús, al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, nosotros no podríamos conocer a quién es Dios. Entonces claramente la Escritura está diciendo que hay un grupo de personas que no conocen a este Dios. ¿Por qué? Porque no han tenido la experiencia personal, íntima, que revela en su corazón por medio de su Espíritu Santo a quién es Dios. ¿Sí me estoy explicando en esto? Porque dice la Escritura, y ahora sí, nos ha dado. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Y esto hace referencia a que por su propia voluntad nos dio algo. ¿Qué fue ese algo que nos dio? El nombre de ser hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios necesitamos una experiencia de primera mano. Y esto es resultado del amor de Dios como Padre en nuestras vidas. Es decir, si hoy nosotros tenemos la bendita oportunidad de conocer a Dios, es por el amor del Padre, el amor de Dios, que nos ha dado el nombre de ser hijos por medio de una experiencia de primera mano. Y este es el clásico ejemplo donde quizá todos podemos aprender. Nadie puede ser testigo de algo que no presenció. Tú no puedes decir, yo fui testigo de lo que alguien me dijo que vio que otro hizo. Es decir, el deseo del amor del Padre como su buena voluntad, como vimos en Romanos 12:2, es que por medio de este amor tengamos la experiencia de tener Padre. La experiencia reveladora de quién es un verdadero Padre. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque a veces en la falta de renovación nosotros llegamos al reino de Dios según nuestras propias circunstancias. Mi padre no fue bueno, mi padre fue ausente, mi padre no estuvo, mi padre es el mejor. Y todas estas situaciones que han conformado una impronta también en nuestras mentes y en nuestro corazón. Entonces, el apóstol Juan nos está haciendo saber que es importante ver. Di conmigo, ver. Esto ya no. ¿Por qué creen que inicia escribiendo? Mira, cuán grande amor es este de Dios, que nos ha llamado, nos ha dado el nombre de hijos, para que por medio de una experiencia reveladora de Dios sepamos qué es tener Padre. Pero no cualquier Padre, sino a Dios Padre, al Padre eterno, al Padre manifestado en Jesucristo, que nos ha hecho sus hijos. Mira qué grande amor es este. ¿Por qué lo dice el apóstol Juan de esa manera? Porque nosotros simple y sencillamente, como dice la carta a los Efesios 2:1, no teníamos merecimientos algunos para poder ser llamados hijos de Dios, cuando Dios es santo, es justo, es perfecto. Es como que si tú fueras por la calle y de repente se te ocurre ver a alguien en una condición no muy buena, que hasta ha sido delincuente, y le digas, vas a ser mi hijo. Ay, no, diríamos ahora, Dios guarde, déjalo ahí, maragán, ladrón.
¿No sería esa una expresión de amor? Evidentemente sí. Pues nuestra condición, según la carta a los Efesios, era semejante a eso. Que entonces lleva al apóstol Juan a decir: date cuenta, mira el nombre que te ha dado. Es como que si tú recoges a esa persona y ahora también le das tu apellido. Y si tú le das tu apellido y tú mueres, automáticamente ese hijo va a tener derecho a la herencia, porque legalmente es hijo. Y podrían decir: ¡ala, qué injusto! Este viene a recibir la herencia y mi papá, vos agradecido deberías estar, ya vos recogido te hicieron. Entonces, a ese tipo de metáfora es la que el apóstol Juan nos está llevando a ver. Mira qué grande amor es este, el del Padre, que nos ha dado el nombre de hijos por medio de una experiencia de primera mano en la que somos conscientes que nos ha salvado. Y es ahí entonces donde nuestro corazón se notifica que hubo un acto de amor de parte de Dios y de gracia, y por lo que vivió Jesucristo, de justicia. Mira qué necesidad tenía Dios de hacer esto, pero lo hizo. Y ahí podemos entonces ver el gran amor de Dios como Padre, que nos rescató, que nos salvó, que nos libertó, que nos lleva en un proceso de restauración y nos lleva en un proceso de glorificación por medio de quien tenía el nombre. ¿Y quién tenía el nombre? Jesucristo. Por eso dice la Escritura: nombre sobre todo nombre. En otras palabras, recibimos en Jesucristo el nombre de Jesucristo. Es poderoso, ¿no? Es glorioso. Y por eso es que se hace necesario esa experiencia de primera mano, para que en nosotros, como hijos de Dios, porque hemos recibido su nombre, se ha formado el carácter de Dios. Por eso el apóstol Juan está enseñando esto, porque uno de los objetivos era, en ese amor, conducir a la iglesia a la madurez, actuar como Dios actuó, con grande amor, porque hemos recibido su nombre. Nosotros lo podemos ver en la famosa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Está en Lucas 15. Hubo un hijo que gastó toda la herencia, le fue mal. Y hubo otro hijo que siempre estuvo en la casa. Lo que era evidente es que ninguno de los dos hijos tenía el carácter del padre, uno estando fuera y otro estando adentro. Es decir, parte del diseño de Dios es que tengamos el carácter de Dios. ¿Y por qué es importante eso? Porque ese es el carácter que tú vas a ejercer en el llamado de Dios, en el ministerio, en la familia y en la vida. ¿Qué tipo de padres entonces vamos a ser? Nos es necesario despertar al carácter de Dios, porque este es el que se va a ejercer en tu vida, en tu familia, en el ministerio, en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Si no estamos dando cuenta de esto. Pero entonces, para que esto pudiera ser una realidad, vamos a leer lo que dice también el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Una semejanza del amor de Dios, al que el mismo apóstol Juan nos está diciendo: mira ese amor. Y ese amor es una expresión del carácter de Dios, pero ahora ya no solamente en Dios, sino en aquellos que engendró.
¿O no? Eso está diciendo aquí. Vamos a volverlo a leer. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. ¿Y quién es nuestra fe? El autor y el consumador, el origen y el que perfecciona la fe. Y el versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y en nombre de quién nosotros recibimos el nombre de ser hijos? En Jesús, en Jesucristo. Pero miren qué poderoso es esto. Porque ahora el carácter de Dios ya no solamente está en Dios. Por eso está hablando del amor de Dios. Mira el amor de Dios. Pero resulta que ahora ya no solamente en Dios está ese amor. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan es que ese amor ahora está en ¿quiénes? Exacto, en los engendrados por Dios. ¿No es esta una expresión de carácter? Miren, el amor va más allá de un sentimiento. Ay, pastor, ¿y cómo dice eso usted? Que más en este tiempo en el que somos súper sensoriales, y se los compruebo. Hoy se supone que cualquiera puede ser lo que siente. Nosotros como iglesia, por supuesto, estamos abiertos a amar, a abrazar, a conducir a la vida en gracia y en justicia, porque somos heraldos de este evangelio. Pero no podemos negar la verdad. Y la verdad es que nadie es lo que siente. Somos lo que en naturaleza somos. Y esto es importante porque vivimos en una época altamente sensorial. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque también así reducimos muchas veces el amor. Por supuesto, en un sentimiento hay expresión de amor, pero el amor es una naturaleza del carácter de Dios, que gobierna lo que sentimos, que gobierna lo que pensamos, que gobierna la forma en la que accionamos. Por eso es que aquí el apóstol Juan está diciendo: el amor de Dios al que nos llamó a que veamos, ahora también es visible en aquellos que engendró, y aquellos que engendró también aman como Dios ama. A veces no porque alguien se lo merezca, porque ese es el amor que recibimos, sino como rasgo de la naturaleza y del carácter de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Y por eso dice: guardemos los mandamientos. Recordemos que la Escritura hizo, cuando hubo un cambio de pacto en la muerte de Jesucristo, no es que Dios haya dejado sin efecto la ley. Lo que sucedió es que ya no está en las tablas, ya no está en la piedra. Ahora es exacto, ahora está escrito ¿en dónde? En las tablas de nuestro corazón. Y si está escrita en las tablas de nuestro corazón, quiere decir que hay un espíritu vivo, activo y dinámico por medio de esta naturaleza del amor de Dios, que nos lleva a amar como hijos de Dios. Y entonces esto va a fortalecer la identidad de los hijos de Dios. ¿Y qué entonces esto va a generar? Padres en el amor de Dios, padres en el carácter de Dios. Hay 3 P que yo siempre enseño y que siempre menciono. Un padre es el que procrea, protege y provisiona. Y esas 3 P las tenemos en el Señor. El Padre nos procreó, nos engendra, nos protege, porque aquí el apóstol Juan está haciendo referencia a que estos nacidos han recibido por medio de la fe en Jesucristo la victoria que vence al mundo. Todo lo que trata de destruir la familia, todo lo que trata de destruir al hombre, todo lo que trata de destruir a la mujer, todo lo que trata de destruir la iglesia. Pero al recibir el nombre de Jesucristo, también ha recibido la fe de Jesucristo.
y con la fe de Jesucristo, la victoria que vence al mundo. Por eso nosotros no caminamos por este mundo como padres, como hijos, como hermanos, solos en medio de tanta filosofía, de tanta idea que ha querido destruir la figura del hombre o de los hijos. No se sabían, pero un hombre vive 4.4 años menos que una mujer a nivel mundial. Estas son estadísticas, no son cosas que yo me estoy inventando. Por muertes violentas hay más hombres muriendo que mujeres. Hay más hombres en condición de calle que mujeres. Y hay más hombres muriendo por muertes violentas en el mundo. Y cuando hay guerras, es el hombre el que va a la guerra. Porque Dios lo sacó de la tierra para ser ¿qué? Productivo. Y nosotros, con el entendimiento de Dios, sabemos que nuestro primer lugar para ser productivos es en la vida espiritual en la que somos prosperados. Para crecer entonces en esa vida de carácter que refleje a Dios, y entonces podamos ser esos padres, esos esposos, esos hijos. Ay, entonces solo para los hombres es esta palabra. No, para los hijos. Como no dijo hijes. Para los hijos. Si todos somos seres humanos y hemos recibido esa victoria. Nuestro papel es juzgar, enjuiciar, señalar. No. Nosotros estamos para hablar la verdad y ser luz. Una referencia que sea como una lumbrera que por medio del nombre de Jesucristo alumbre, ilumine en el amor que ha recibido de Dios, que hemos recibido ¿en quién? En Dios. Pero a mí que se me hace, pastor, que Dios es machista porque dice padre. Yo no sé si ustedes sabían, pero aún en la vida humana, el quien define el sexo de un bebé es el hombre, porque es el único que tiene entre el hombre y la mujer un cromosoma distinto. Hay algo que se llama anacronismo, y es que a veces queremos entender en esta época, según esta mente, época pasada. Eso no se puede, porque lo entendemos desde esta, pero antes era distinto. ¿Sí me estoy explicando? Algo similar se aplica en la vida espiritual. Bajo toda esta impronta queremos entender el diseño de Dios, y el carácter del Padre se refleja en la expresión también de esta fe y de este amor. ¿Cómo amas a los hermanos en la fe? ¿Cómo amas a tu familia? Y el principio de realidad nos dice que amor no es decir y hacer lo que no está bien. El principio de realidad es: te puedo querer llamar, pero esto no es como tú quieres. Eso es amor. Y esa puede ser otra enseñanza, las diferentes expresiones de amor. Porque también dice la Escritura que la madre que consiente al hijo después tiene un hijo que le avergüenza, porque pensó que lo que expresaba era amor. Es decir, tenemos una tarea importante en lo que iniciamos leyendo de lo que el apóstol Pablo dijo. A los que han recibido la renovación de arriba y ha cambiado su naturaleza, intencionalmente renuévense en su entendimiento, para que entonces conozcan cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y dentro de esta perfecta, agradable y buena voluntad de Dios es de que hemos recibido el nombre de Jesucristo para poder ser llamados hijos por medio de una experiencia de primera mano. Para que entonces, como dijo el apóstol Juan en primera de Juan 5, se ha formado el carácter de Dios. ¿Creen que me estoy explicando? Vamos a ver lo que dice Hebreos 12:9. Por otra parte, dice el escritor de los Hebreos, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Es tal el amor de Dios que hay un papel correctivo de Dios. Ay, ¿por qué a mí? Que en la renovación del entendimiento, en lugar de queja, va a haber gratitud, porque dice la Escritura
que a quienes Dios tiene por hijos, corrige. Te das cuenta que el amor también es correctivo. Pero tú corriges no desde la ira. Ya lo corregí porque ya no lo aguantaba. No, tú corriges por amor. ¿Te das cuenta que es distinto? La motivación no es la ira, el enojo, es el amor. De ver formado y transformado por medio del carácter de Dios la vida del Hijo. Si la motivación es todo el relajo que a veces traemos por dentro por no estar en orden en el diseño, lo único que vamos a crear son traumas. Pero la motivación de Dios correctiva es la naturaleza que Él tiene. ¿Y cuál es esa naturaleza? De amor. Y aquí está haciendo referencia a que existe de alguna manera el Padre de los espíritus y el Padre humano, ¿verdad? Pero también en su momento, incluso el apóstol Pablo, por la expresión del crecimiento en madurez, reflejaba el carácter de un padre. Y eso nosotros lo podemos ver en 1 Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. También lo podemos ver en 2 Timoteo. 1 Timoteo 1:2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Porque lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era expresar el carácter del Padre eterno. Si te das cuenta cómo nosotros como hijos engendrados por Dios, si somos formados en el diseño, podemos expresar el carácter de amor del Padre en la familia de la fe, con los hermanos de la fe. Si algo necesitamos es que reine esta vida, que reine en nuestros corazones y en nuestros pensamientos el Espíritu Santo de Dios. La palabra Padre y el original de esta palabra, Padre, viene de la palabra pater, del griego pater. Y miren lo que significa: el que ha infundido su propio espíritu en otros. ¿Y qué estaba hablando en el libro de los Hebreos? Que es Dios, el Padre de los ¿qué? Espíritus. ¿Y por qué? Porque Él ha infundido su propio espíritu en otros, que actúa y gobierna sus mentes. Se usa para alguien que se muestra a sí mismo como otro en espíritu y propósito, como si hubiera liberado su naturaleza en aquellos a quienes ha recibido o tomado. ¿Por quién? Por hijos. Es decir, Él infunde de su espíritu en nosotros, y por medio de ese espíritu en nosotros actúa y gobierna nuestras mentes, también colocando de su espíritu, pero también de su propósito. Y esto sucede como que si que es el Padre, hubiera liberado de su naturaleza. Es decir, Dios no solamente realizó una acción legal, sino para que todo esto tuviera orden, también lo hizo de manera genética. Por eso nos dio ¿de qué? Su naturaleza, una nueva criatura. He aquí, todas las cosas son viejas, pasadas, pero ahora todas son hechas ¿qué? Nuevas. ¿Y por qué nuevas? Porque hemos recibido una nueva vida en naturaleza y en propósito. Y parte de lo que significa Padre es origen, pero no origen de algo, sino el Padre de todo. Por eso dice la Escritura claramente que todas las cosas fueron hechas por, pero también para. ¿Y por qué es Padre? Porque Él es el origen de todo lo que existe. Porque todo lo que existe fue hecho por
y para Él. Y por eso infundió de su espíritu, para que ahora tengamos un nuevo propósito por el que vivimos, pero también por el que morimos, porque ha puesto de su naturaleza. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es como una espada que entra a lo profundo hasta llegar a los tuétanos. ¿Y qué hay en los tuétanos? El ADN de alguien. Es decir, que aquel que escucha la palabra de Dios, por el oír viene la fe. ¿Y a qué está haciendo referencia ese escuchar? Capturar la frecuencia de la voz de Dios. Y cuando nosotros capturamos la frecuencia de la voz de Dios, entonces nosotros recibimos la fe de Dios en Jesucristo. Hay una necesidad profunda porque haya una generación entendida, llena de la naturaleza de Dios, llenos del propósito de Dios y llenos del Espíritu de Dios. Porque entonces vamos a replicar cada vez más este carácter de Dios. Una de las tareas del Padre en lo humano es generar identidad. Y algo de lo que hace el Padre eterno y de lo que nos está diciendo el apóstol Juan desde que nos dice mira, es precisamente eso: generar la identidad de hijos de Dios. Un Padre, sabemos que entonces por medio del Espíritu también, y en esta tierra, es un nutridor, un protector y un sustentador. Por eso dice la carta a los Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Yo no sé si ustedes sabían, pero los esclavos tenían prohibido hablar. Eran golpeados y hasta podían ser muertos y hasta condenados. Entonces la referencia de esto es que ya no estamos en esa condición, sino ahora somos libres para clamar. O sea, no dice para hablar, clamar. Es que en aquel tiempo el esclavo no podía ni siquiera hablar. Ahora en Cristo Jesús hasta clamar podemos. Y miren lo que significa esto: esclavitud, doulea. Y miren lo que traducido al español es condición decadente. Es decir, ya no estamos en una condición decadente en Cristo. También significa desprovisto tanto de optimismo de espíritu como de confianza en Dios. Es decir, que nosotros, por medio de Cristo Jesús, ya no estamos en una primera condición decadente, y segundo, ya no estamos desprovistos del optimismo del espíritu como de la confianza en Dios. Nuestra condición ya no es la de un esclavo o de alguien que está en desgracia, sino ahora nosotros somos provistos del Espíritu de Dios, que nos liberta. Y libertar significa estar sin ataduras. Cuando la Escritura habla de libertad, está hablando de estar sin ataduras para poder cumplir nuestro destino en Cristo. Entonces tenemos que pensar, si nuestra condición ya no es decadente y ahora tenemos el Espíritu del Padre, sería bueno que empezáramos a pensar cómo es que estamos viviendo, decidiendo, sintiendo, siendo. Y si de pronto todavía seguimos viviendo como en una condición decadente, sin un optimismo, dice en esa traducción, de espíritu, probablemente lo que necesitemos es lo que iniciamos leyendo, de lo que habló el apóstol Pablo: renovarnos intencionalmente en el entendimiento, porque en ese entendimiento comprobaréis,
Dice la Escritura: ¿cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Y la perfecta, agradable voluntad de Dios no es que estemos en esa condición decadente, sino de hijos de Dios. Creo yo que en gran manera, si algo nosotros necesitamos, es una generación de hijos de Dios, en donde Dios esté formando su carácter. Y en la formación de ese carácter tendremos una gloriosa expresión de Dios en nuestras vidas, en nuestra congregación, en la iglesia de Cristo, en nuestras familias. Y por eso decía el apóstol Pedro: disponte a actuar con inteligencia. Necesitamos más padres en el diseño, pero también necesitamos más madres entendiendo el diseño del Padre, porque entonces será inevitable que el diseño inteligente de Dios empiece a operar y empiece a funcionar. Y con este versículo quiero terminar de la carta a los Romanos 8:32, donde dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es decir, podemos ver cómo Dios, en esta figura del origen de todo como Padre, es un proveedor de todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Y quiero terminar diciéndote algo. Yo leí un dato que me llamó mucho la atención cuando leí esto del optimismo del espíritu. Ya está científicamente comprobado que las personas que logran ser verdaderamente productivas es porque el 88% del tiempo tienen una actitud productiva y de optimismo. Si nosotros lo traducimos a esto, si nosotros permanecemos en una condición decadente, como la de un esclavo, si de algo carecemos, es de ese optimismo del espíritu, de saber que somos hijos de Dios, que tenemos una nueva inteligencia, que tenemos en Cristo Jesús un nuevo espíritu, y que tenemos en el Señor una esperanza viva, y de que fuimos llamados y que Dios nos ha dado su nombre para darle cumplimiento a su voluntad y a su propósito en esta tierra. Amén.